Bienvenidos todos ustedes a este nuevo episodio de nuestro curso bíblico. Les doy la bienvenida a todos nuestros hermanos católicos de buena voluntad bautizados que están atentos aquí por medio de YouTube, y también les saludo a todos nuestros hermanos de alguna congregación cristiana que me hacen el gran favor de estar viendo estos capítulos, estos episodios, esta lectura estudiada de la Biblia. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro episodio número 23 de los Hechos de los Apóstoles. Antes de comenzar el episodio, yo les invito encarecidamente que vayan por su Biblia. Es muy importante que tengamos la Biblia en nuestras manos, porque un curso de Biblia sin Biblia, pues imagínense, ¿no? Nomás estamos ahí viendo y oyendo, pero no entendemos bien lo que pasa. La Biblia, yo sé que todos ustedes la tienen en su casa, porque no hay casa casi donde no haya Biblia. Y si no la tienen, pues hay que comprar una, por ahí si pueden. Y de preferencia que sea una traducción católica. Pronto les hablaré de cómo saber que una Biblia sea católica o no católica. La Biblia es un libro así gordo, como ustedes lo ven, gordito. Sin embargo, la Biblia no es un libro que esté escrito de principio a fin como otro libro que ha sido escrito, no. La Biblia, su nombre lo dice, biblos. Biblos significa colección de libros. La Biblia está formada por muchos libros que están pegados, pero que son separados uno de otro en cuanto a escritos. La Biblia tiene varias divisiones. La principal división que tenemos es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo. El Antiguo Testamento es aquellos libros que se escribieron antes de que Cristo viniera al mundo, desde el libro del Génesis hasta el libro de la Sabiduría. Y el Nuevo Testamento es aquellos libros que se escribieron después de la ascensión de Cristo, más o menos 20 años después de que Cristo murió, resucitó y se fue al cielo otra vez, se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Así que Cristo es la división natural de la Biblia. Antes de Cristo, Antiguo Testamento, después de Cristo, Nuevo Testamento. La Biblia se divide en libros, pero una división muy natural que está, no natural en la Biblia, sino hecha por la Iglesia Católica, le duela a quien le duela. Fíjense que la Biblia, como era un libro muy complejo, muy amplio, muy difícil de citar, pues la Iglesia Católica le puso capítulos y versículos a la Biblia. Así que mis hermanos separados que tienen la Biblia por capítulos y por versículos, sépanse ustedes que esa división la hizo un sacerdote católico, dividió la Biblia por capítulos y versículos como los tenemos ahorita. Así que la Biblia no se maneja por páginas, se maneja por capítulos y versículos para poder ir a un lugar exacto de la traducción de la Biblia. Los capítulos son los números grandes que están al inicio de un párrafo en la Biblia, y los versículos son los números chiquititos que están entre las palabras. Muy importante, señores, yo doy curso no para personas muy sofisticadas y súper preparadas. Yo soy un sacerdote que se ha preparado con muy buena voluntad y con muchas ganas para ayudarles. Sobre todo, a mí me interesan dos cosas: que ustedes amen las Sagradas Escrituras, y lo otro, que entiendan su fe católica, la quieran y la amen muchísimo. Por eso el curso bíblico que el Padre Arturo da, pues es un curso bíblico sencillo. Se trata de leer, interpretar las Sagradas Escrituras y llevarlos a nuestra vida. Porque quien solamente lee, pero no hay quien le explique, pues solamente lee. Pero para poder entender la Biblia se tiene que leer, se tiene que estudiar y se tiene que llevar a la propia vida y existencia de las personas. Les doy la más cordial bienvenida, soy el Padre Arturo Cornejo. Les saludo aquí por medio de YouTube a todas ustedes, personas de buena voluntad, que me hacen el gran favor de ver estos cursos bíblicos, y sobre todo se lo hacen a ustedes mismos, porque la Biblia la estudiamos juntos. El Padre dirige, pero todos vamos juntos con nuestra Biblia. Quiero darles la bienvenida a los que por primera vez ven este curso bíblico. Atrás de este curso bíblico hay otros 22 episodios. Vamos episodio por episodio. Hay que comenzar desde el principio del episodio 1 para poder entender cada uno de los episodios de la Biblia. Les doy la bienvenida a todas las personas que están suscritas a este canal. Ahí aparece en letras grandes, mayúsculas rojas al principio de mi canal, dice suscribirse. Apriétenle allí. Y también viene una campanita, apriétenla para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video, cuando tengamos un estreno también para todos ustedes. Vamos a dar inicio con nuestro curso bíblico. Estamos en ese episodio 23 y vamos a dar la cita
La cita es capítulo 19, busquen el número 19, de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro número 5 del Nuevo Testamento. Vamos a dar inicio con el versículo 11, porque ya vimos en el episodio pasado del 1 al 10. Estamos en el capítulo 19, versículo 11. Antes de continuar, quiero decirles que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el evangelista San Lucas. San Lucas, discípulo de San Pablo, cercano a Pedro y cercano a varios apóstoles y discípulos del Señor. Por lo tanto, San Lucas lo que trata de hacer en este libro de los Hechos de los Apóstoles es platicarnos y decirnos cómo fueron los primeros años de la Iglesia Católica, cómo fueron naciendo las primeras comunidades en diferentes ciudades muy importantes para el Imperio Romano de entonces. Eso es lo que San Lucas nos trata de decir. Hay que tener en cuenta que en estos tiempos no había la Biblia como la tenemos así, no tenían ni la doctrina sobre la teología, no tenían nada. La gente eran católicos, eran cristianos, pero muy sencillos, no tenían tanta documentación o tanta fundamentación como la tenemos ahora, gracias a Dios. Por eso a veces en estos libros hay que tener mucho cuidado cuando los leemos y tener mucha precaución de entender lo que San Lucas nos trata de decir en estos primeros escritos de nuestra historia como cristianos. Vamos al versículo 11 del capítulo 19. Dice: estábamos hablando de que San Pablo les había hecho la confirmación a estos hombres, y ahora dice que en el versículo 11 dice: Dios obraba prodigios extraordinarios por manos de Pablo. Fíjense, las Sagradas Escrituras dice que Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de San Pablo. Dice, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. ¿Cómo ven ustedes? A ver, quiero subrayar casi así con la pluma el versículo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11, donde dice que Dios obraba milagros por medio de San Pablo. Los hermanos separados dicen que los santos no tienen ningún poder. Bueno, el poder de Dios nadie lo tiene, Nadie lo tiene. Ni un sacerdote, ni nadie. El poder absoluto que tiene Dios no lo tenemos los sacerdotes, lo tenemos participado para algunas cosas como es absolver los pecados, celebrar la Eucaristía, pero el poder que tiene Dios absoluto y omnipotente no lo tiene ningún hombre sobre la tierra. Así es. Sin embargo, las Sagradas Escrituras reconocen en Pablo que sí hay un poder. Dios obraba milagros por medio de Pablo. Cuando los hermanos separados dicen que nosotros tenemos un santo o una imagen, dicen que somos idólatras. Bueno, parece que no han leído bien las Escrituras, donde Pablo obra un milagro, muchos milagros dice aquí, claro, con el poder de Dios, pero Pablo es el intermediario, y dice que mucha gente, fíjense, dice, lo querían tocar, dice, y otros tocaban a los enfermos con pañuelos o con ropas que él había usado y mejoraban. Aquí estamos hablando, aquí en mi canal de YouTube, yo tengo un tema que se llama Reliquias de los Santos, o si no lo tengo, luego lo voy a subir en YouTube, un café católico que se llama Reliquias de los Santos, y hablan de que hay ropa que los santos usaron. Los santos son hombres y mujeres de bien, muy cercanos a Jesucristo en la manera de vivir y de acercarse a Él. Por eso se dice que las reliquias de los santos tienen un poder cuando se invoca el poder de Dios. Por eso los católicos tenemos santos, no porque seamos idólatras, porque las Sagradas Escrituras dicen que le imponían a los enfermos los pañuelos o las ropas que habían usado y mejoraban. Había milagros, fíjense nomás. Así que los hermanos separados que dicen que esto está muy mal, que es idolatría, que no debe de hacerse eso, yo sé que ustedes muchos van a ver a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de San Juan de los Lagos, a la Virgen de Juquila de Oaxaca, o van a ver un Cristo muy querido como el de Chalma, o ustedes de otros países, allá en sus pueblos también hay imágenes muy queridas, y la gente va y lleva casi siempre una flor, y pasa la flor por la imagen, o le ponen un pañuelo a la imagen, y luego con mucha fe ese pañuelo ustedes se lo ponen en su corazón o en donde tienen una herida, o se lo llevan a una persona que está desahuciada y a veces mejora. Pues se vuelve a repetir la historia, así que ustedes no se asusten de los que los critican que por qué tienen estas prácticas. Muy importante lo que está pasando aquí. Pero vamos a ver qué más sigue, dice. También salían de ellos los espíritus malos. ¿Cómo ven? El poder de las cosas que le ponían a Pablo. Pablo tenía el poder de expulsar los demonios por Cristo, claro.
el poder de Pablo no era por él, era por Cristo. Y dice que también con estos objetos lograban que los espíritus inmundos salieran de las personas. Dice, incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. A ver, vamos a pararnos aquí poquito porque este es un tema bien importantísimo. Dice que había unos ambulantes judíos, o sea, unos ambulantes pues eran personas que se mueven para un lado y para otro. Dice, hay que recordar que la religión judía, a la que muchos católicos pertenecieron y se convirtieron, también tenían exorcistas. El exorcista es aquel hombre, en estos tiempos, aquel sacerdote que puede expulsar demonios de una persona, de un lugar o de un objeto. Entonces dice que estos ambulantes judíos trataron de echar el demonio de las personas y que les dijeron que invocaron el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te lo ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. ¿Cómo ven? Entonces, quisieron utilizar el nombre de Jesús para expulsar al demonio, pero miren lo que va a pasar. Agárrense bien de donde estén, así como las gallinas que se agarran cuando se van a dormir. Agárrense bien porque esto nos va a hacer temblar. Dice, entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas, Tenía hijos el sacerdote, antes se podía, estaba permitido. Entonces dice que sus hijos se sentían muy poderosos y quisieron expulsar al demonio. Dice, un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso. Pero el espíritu malo les contestó. Agárrense bien. Imagínense que a ustedes les hablara el diablo. ¿Qué harían ustedes si el diablo les hablara? ¿Qué harían si oyeran una voz macabra, demoníaca? Dice que estos hijos de Escevas les habló el demonio porque lo quisieron hacer esto en una casa. Entraron en una casa y dijeron, por el poder, dice, yo te lo ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Ave María Purísima. Y dice que el espíritu malo les contestó. Ay, Dios mío. Imagínense que a ustedes o a mí nos hablara el demonio. Yo, gracias a Dios, hasta ahorita el demonio no me ha hablado y espero que nunca me hable. Y no quiero, porque así estoy muy contento. Si no me habla Dios, tampoco el demonio. Y menos el demonio, por favor. Dice, que les dijo el demonio, fíjense lo que dice el demonio, dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ave María Purísima, Fíjense nomás, y yo conozco gente que quiere sacar al demonio y no tiene ningún poder, no está preparado, no se ha formado, no reza, no hace oraciones y quieren, y según ellos tienen el poder de expulsar los demonios, y el demonio les dijo, a ver, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y aquí va la pregunta para todas esas personas, sobre todo personas que son de alguna congregación cristiana, que no tienen mucha preparación o que apenas están empezando una preparación, que no son personas de mucha oración, ni están cercanas a las cosas de Dios, y sin embargo se atreven a querer sacar el demonio de una persona. Ay, Dios mío, no hay que meterse con el diablo. Dice que el demonio les contestó y les dijo, ¿y ustedes quiénes son? Ay, qué miedo, dice. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. Ave María Purísima. ¿El demonio se salió del hombre malherido? No, se le metió bien y el mismo hombre al que le querían sacar al demonio se les aventó y les quitó la ropa y los golpeó y los... Imagínense, el poder del demonio también es muy fuerte. No igual que el de Dios, El demonio no tiene poder como Dios, pero sí tiene poder. Entonces dice que el demonio se les aventó, los agarró, los ultrajó y dice que mejor se fueron y huyeron de la casa desnudos y malheridos. Así dice el versículo 16 del capítulo 19. Por eso, a ver, escúchenme muy bien. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hay mucha gente que se cree con el don de expulsar demonios. Expulsar demonios no es un don. Expulsar demonios es una función que existe en la Iglesia Católica y que solo se le da a sacerdotes santos, debidamente preparados, de mucha oración, entregados a su ministerio, consagrados a él. El obispo
tiene el derecho y el deber de expulsar demonios, él sí, pero el obispo puede nombrar a un sacerdote para esa función, y solo el que tenga ese cargo puede hacerlo. Ahora, los sacerdotes que no somos exorcistas, como es mi caso y como es el de la mayoría, ¿podemos expulsar al demonio? Pues de hecho lo expulsamos cuando bautizamos, cuando hacemos una oración, cuando le rezamos a una persona, cuando le echamos agua bendita a una persona. También estamos expulsando demonios. Todos esos son exorcismos pequeños. Pero un exorcismo con toda la palabra dada tiene que estar autorizado por el obispo. No lo puede hacer cualquier persona, y mucho menos un laico, Mucho cuidado, porque a veces los laicos se me destrampan y se sienten ya dueños y señores con poderes para expulsar demonios. No, señores, no les vaya a pasar lo que les pasó a los hijos de Sebas, Y mucho cuidado con farsantes, porque hay muchos farsantes que se aprovechan de la ignorancia de los católicos y les dicen: yo le voy a ayudar a hacer un trabajo en su casa. Mucho cuidado, porque no sacaron al demonio, Ahí se le quedó a este hombre. Y luego dice, la noticia, estamos en el versículo 17, la noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy atemorizados, y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Aquí dicen, claro, el demonio reconoció a Jesús y lo reconoce bien, porque sabe el poder que tiene Jesús. Pero estos charlatanes no era nadie para utilizar el poder de Jesucristo para expulsar al demonio de un hombre que estaba poseído. Por eso dice que se tuvo en gran consideración el nombre del Señor Jesús. De hecho, hay una fiesta muy grande que se llama el Santísimo Nombre del Señor Jesucristo. Y hay una fiesta hermosa. Yo he visto cuadros, ustedes han visto, y ustedes han visto que en muchos lugares se escribe la palabra Jesús. En los altares, en alguna casa está el nombre Jesús. El nombre de Jesús tiene un poder total sobre la maldad. Dice que el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Así es, el poder del nombre de Jesús. Por el poder de Jesucristo yo te lo mando. En el nombre de Jesucristo yo te lo ordeno. El poder del nombre de Jesús. Vamos a lo que sigue, dice. Capítulo 19, versículo 18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. A ver. Vamos aquí a detenernos un poquito, porque este versículo también es una parte fundamental del sacramento de la confesión. Dice que muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. ¿Qué exponían? ¿Ante quién lo exponían? Ante los demás. De hecho, el sacramento de la penitencia, como ustedes y yo lo tenemos, que es confesarse con un sacerdote en privado, pues no era así al principio. El sacramento ya existía, y aquí está una parte fundamental de la confesión. Se fue dando, al principio era público. Fíjense, todos los que se confesaban tenían que ir ante la asamblea del pueblo y decir ahí: yo me confieso de haber hecho este pecado y este. ¿Ustedes se confesarían? Lo dudo mucho. Así era al principio de dolorosa la penitencia. Ahora, gracias a Dios, es en privado. Pero aquí está el fundamento, Cuando a ustedes les digan los hermanos separados que dónde dice que debo de confesarme yo con un sacerdote. Bueno, no dice con un sacerdote, pero que te debes de confesarte, sí. Ahora, si a ti te gusta confesarte en público, que lo dudo, y no creo que lo hagas, dice que muchos que habían aceptado la fe venían a confesarse y a exponer todo lo que habían hecho antes. Todos sus pecados, toda la maldad que habían cometido. Dice... Este no es el único fundamento, nomás que ahorita el tema no es ese. El fundamento, tengo un programa aquí en YouTube que se llama Los 5 pasos para una buena confesión. Véanlo por favor y van a entender más esta cita. Dice: no pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros, y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros, se estimó en unos 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Como ven, dice que no pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron. A ver, a mí mucha gente los jueves, que confieso desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, hay gente que no viene a confesarse, hay gente que viene a consulta espiritual, viene a una dirección espiritual, viene a pedir un consejo, y por eso les puedo decir esto. Si fueran en confesión, no se los puedo decir.
Y también me llegan muchos WhatsApp o muchos mensajes de texto, muchas llamadas telefónicas con esta pregunta. Oiga, padre, aquí en mi casa yo me encontré, por ejemplo, un ídolo de la muerte. O renté una casa y cuando llegué, en ese lugar estaban unas estampas que son raras, unas fotografías de personas extrañas. O me hicieron brujería, o me aventaron a mi casa esto, o se me quebró una imagen de un santo, ya no hay dónde ponerla. O me encontré unos libros de brujería o de satanismo y yo pues la verdad, padre, me siento muy mal porque yo no creo en eso, pero siento que me pueden hacer un daño. Y sí te pueden hacer un daño, claro que sí, porque tú, aunque no creas en eso, la maldad persiste en esos objetos. Hay que recordar muy bien, y les respondo una pregunta que mucha gente me hace: ¿el demonio se le mete a personas? Sí se le mete a personas, y tan es así que la Biblia está plagada de casos de personas que han sido poseídas. El demonio se le mete a objetos también. También hay objetos con los cuales se han matado personas o han sido cómplices de cosas, objetos como por ejemplo monos o cosas que se utilizan en la magia negra, en el vudú, como son objetos para dar culto a demonios o etcétera. Todos esos objetos quedan contaminados. Y también libros escritos y muchas otras cosas quedan contaminadas. El demonio se le mete a una casa embrujada. ¿Hay casas embrujadas? No, hay casas contaminadas, hay casas donde se han hecho tanta maldad que el demonio persiste y está ahí. Y de hecho hoy la palabra de Dios nos da respuesta de esto, porque a veces los sacerdotes le tenemos miedo a hablar de esto, pero no hay que tenerle miedo, creo yo que no. La palabra de Dios nos da luz para dar a conocer que esto existe, y yo creo que ustedes que son católicos laicos sufren mucho porque a veces no saben qué hacer con estos objetos que están ahí en tu casa, que sin querer las encontraste, o que una de tus sobrinas adora la muerte y la tiene en tu casa y te está haciendo un grave daño a ti, aunque tú no creas en eso, pues te está haciendo daño. Bueno, dice, ¿qué debo de hacer, padre? Se me quebró una virgen, no me encontré esto. Díganme, bueno, debes de hacer lo que la Biblia dice. Mira, dice, capítulo 19, versículo 19, dice que no pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. ¿Qué se debe de hacer? Se debe de quemar. Todos estos objetos se deben de quemar. Primero rociar con agua bendita y después quemar, porque el agua bendita desacraliza, o sea, le quita la maldad a esos objetos. Hay que rociarlos con agua bendita y después quemarlos, y las cenizas que queden ahí, enterrarlas en un rancho alejado de la civilización, donde nadie viva. Allá los entierras y ahí esas cosas terminarán por hacer la maldad que hicieron. Muy importante. Y dice que de esta forma la palabra de Dios se manifestaba, su poder se extendía y se robustecía. Pues me dio mucho gusto haber contado con su atención. Nos aventamos poquitos versículos, solamente 10, porque este capítulo 19 es muy interesante y muy importante. Yo soy el Padre Arturo Cornejo y espero que se suscriban a este canal de YouTube, porque fíjense que hay más gente que nos ve sin suscribirse que suscriptores. Están invitados a apretar las palabras que aparecen ahí, suscribirse en mayúscula, en letrita roja, y también una campanita que aparece al lado derecho. Apriétenle, esa campanita les hará ver a ustedes cuando tengamos un nuevo estreno, un nuevo episodio. Agradezco mucho sus donativos, su apoyo, sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, mándenme un WhatsApp, con todo gusto se las respondo, aunque me tardo a veces, pero les respondo. Y de verdad me da mucho gusto ver que muchos de ustedes comparten estos videos con otras personas. Consíganse su Biblia, vamos a estudiar la Biblia y estén atentos a este canal que tiene la única función de evangelizar para todos ustedes. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muchísimas gracias.